¿Alguna vez te han apuntado con una pistola? Yo sí, y no lo recomendaría, pero diré esto. En realidad es una experiencia ligeramente psicodélica. En los momentos posteriores a ver a mi asesino en potencia sacar la pistola de la cintura, cargarla y apuntarme a la cara, era como si pudiera oler el aire y saborear el paladar. Cuando hablaba, nunca había escuchado a nadie con tanta atención en toda mi vida, y cuando me hacía una pregunta, empleaba cada gramo de fuerza física y mental que tenía para forzar una mentira. Fue como esa laceración dorada que usa la Mujer Maravilla. Una mirada alarma y casi me da un aneurisma tratando de no decir la verdad. Y ahora que ya os he adelantado algo de esta historia, supongo que muchos os preguntaréis, ¿cómo acabasteis con una pistola apuntándoos a la cara? Bueno, tengo que contároslo. Estoy trabajando en el turno de noche en un motel de mierda a las afueras de Wilmington, Illinois. Mis dos mejores amigos consiguieron entradas para Lollapalooza el año anterior, mientras que yo, arruinado, ni siquiera podía permitirme un billete de autobús. Ellos pasaron el mejor fin de semana de sus vidas, y yo me pasé el fin de semana repartiendo currículos y jurando no volver a quedarme fuera de esa manera. Después de una larga y agotadora búsqueda de trabajo, conseguí un puesto de noche en un motel. Durante 7 meses y medio, trabajé de 9 de la noche a 6 de la mañana, 5 noches a la semana. Definitivamente no era el peor trabajo que había tenido, pero tenía 2 modalidades: aburrimiento total, o las cosas más raras y salvajes que hayas visto pasar en tu vida. Una vez vi a un tipo caminar en medio del aparcamiento, completamente desnudo, y en medio de la noche, haciendo pis allí mismo como si nada. Tardé un buen minuto en darme cuenta de que era sonámbulo, o mejor dicho, que orinaba dormido, que no estaba completamente fuera de sí. En otra ocasión vi a 2 drag queens a punto de pelearse. Una de ellas bajó su bolso de gran tamaño, luego se lanzó contra su compañera, mientras rodaba por el suelo. Un pequeño perro saltó del bolso, y luego salió corriendo en la oscuridad, ladrando todo el camino. Las 2 drag queens olvidaron inmediatamente por qué se estaban peleando. Se levantaron y salieron corriendo tras el perro, gritando: «Pepinillo, Pepinillo, vuelve». Y no volví a ver a ninguna de las 2. O quizás sí, pero no las reconocí. En cualquier caso, como he dicho, esto era quizá el 10% del trabajo, y el otro 90% estaba compuesto por un tedio incalculable, como nunca ha experimentado la humanidad. Durante el otoño y el invierno de 2006 a 2007, leí más libros en esos 6 meses que durante toda mi educación escolar. Y estaba haciendo precisamente eso, leer un libro la noche en que me apuntaron con la pistola en la cabeza. Pasaban 30 minutos de la medianoche cuando oí abrirse la puerta de la zona de facturación. Dejé mi libro, levanté la vista, y ahí estaba este tipo caminando hacia mi escritorio. Totalmente normal, parecía un padre, pero tenía una sonrisa extraña en la cara. Parecía que la estaba forzando. Así que en lugar de parecer amable, parecía muy amenazador, y el hecho de que respirara con dificultad tampoco ayudaba mucho. Se acerca directamente al mostrador, y con esa extraña sonrisa afilada en la cara, me pregunta si hace unas horas se ha registrado una pareja. A continuación me describe a la pareja, con todo lujo de detalles, y pierde por completo la sonrisa cuando le digo que no puedo divulgar esa información. Eso no era exactamente cierto. No tenía prohibido dar información, simplemente no me gustaba la sensación que me estaba dando el tipo, así que le dije que no. Entonces empezó a decirme que era una emergencia, que tiene que hablar con estas personas y que por alguna razón no puede llamarles por teléfono, así que ha venido hasta aquí. Bla, bla, bla. Una vez más, le di una respuesta que sonaba oficial, junto con la disculpa más genuina que pude reunir, porque la cosa es que tenía razón. Unas horas antes se había registrado una pareja, una de las cuales coincidía exactamente con la descripción que me había dado. Aún no había echado cuentas, pero me preocupé lo suficiente como para no decirle la verdad. Entonces me lo pidió una vez más, diciendo: «Te lo pido amablemente». Cuando volví a negarme, sacó la pistola. Entonces supe con certeza que si le decía en qué habitación estaba la pareja, él iba a ir hasta allí, entrar de alguna manera y matarlos a los 2 a tiros. Tenía que mentirle,
pero sí le daba el número de una habitación ocupada y él iba y empezaba a disparar indiscriminadamente por la ventana. Entonces iba a tener su sangre en mis manos para el resto de mi maldita vida. Así que mientras el tipo está literalmente contando desde 10, diciéndome cómo va a volarme los malditos sesos si no le digo en qué habitación del motel está su asquerosa esposa, tengo que intentar recordar qué habitaciones están vacías. Y todo esto mientras estoy lleno de esta urgencia casi abrumadora de decirle la verdad, para poder salvar mi trasero, así como los traseros de cualquiera que no esté involucrado en lo que asumo. Es un caso explosivo de engaño marital, obviamente. Me estoy devanando los sesos, dudando de mí mismo, pensando que estoy 99% seguro de que el 17 está vacío, pero si me equivoco, estoy muerto. Y entonces justo cuando llega a 3 en su ejecución lenta o estilo cuenta atrás, puedo comprometerme. Le digo que la habitación 17 es donde están, pero por favor no me mates. La sonrisa volvió, genuina esta vez y me dice, en un chico. En el momento en que sale de la zona de registro, corro a la oficina de atrás, cierro la puerta y llamo a la policía. Teníamos unos pequeños monitores allí dentro vigilando el aparcamiento y las puertas de las habitaciones. Así que mientras estoy con la llamada al 911, puedo ver lo que hace el chico. Se acerca a la habitación 17 y empieza a golpear la puerta y a gritar. Estoy rezando para que no se encienda la luz porque la primera persona que abra la puerta probablemente recibirá un balazo, pero luego no se enciende y nadie abre la puerta porque de alguna manera me las arreglo para elegir una habitación vacía y así ganar algo de tiempo. Al menos yo creía que eso nos daría tiempo a todos, pero en realidad solo nos dio unos 10 segundos. Cuando el hombre de la sonrisa afilada se da cuenta de que no hay nadie en la habitación 17, el tipo empieza a caminar de un lado a otro por el aparcamiento, y no puedo oír exactamente lo que dice, pero desde la oficina le oigo despotricar, y entonces ¡pum! Hace un disparo al aire, quizá para dejar claro algo, pero eso fue lo que despertó a mi jefe. Era el dormilón más pesado que he conocido en toda mi vida. ¿Recuerdas la pelea de perros drag queen de la que te hablé? Durmió durante todo eso. Pensé que estaría en calzoncillos, con el pelo blanco erizado, gritándole salvo, pero no fue así. Se quedó dormido. Sin embargo, cuando oí ese disparo, la respuesta fue movimiento en la habitación de arriba. La habitación donde dormía mi jefe. Yo también oí sus pasos, alejándose de su cama hacia la puerta que daba al aparcamiento, y estaba casi seguro al 100% de que estaba a punto de recibir un disparo. También sucedió que el tipo había empezado a caminar de vuelta hacia la zona de facturación, lo que naturalmente me asustó muchísimo porque supuse que quería volver y castigarme por mentirle. Desbloqueado en la oficina y es solo una puerta delgada. Solo hay una pequeña habitación por la que puedo salir gateando si trepo lo suficiente. Y eso es lo que estaba haciendo cuando oí el segundo gran estruendo. Solo que esa vez, el estallido fue seguido por un tipo diferente de gritos procedentes del aparcamiento. Definitivamente era el mismo tipo que puso su arma en mi cabeza, pero no estaba gritando de rabia. Está gritando en lo que sonaba como mucha agonía. Mi jefe había salido de su habitación en el piso de arriba. Vio al tipo caminando hacia la oficina con esa pistola en la mano, y apretó el gatillo primero. Solo que la cosa era que su arma no era una pistola. Era una calibre 12 de 2 cañones y los proyectiles estaban rellenos de salgema. El tipo seguía gritando de dolor cuando la policía lo esposó, y para cuando llegó el paramédico. Era un maldito quejica cuando lo metieron en la parte trasera de la ambulancia. Mi jefe le había disparado en la cara, casi a quemarropa, enviando docenas de afilados cristales de sal gema que le desgarraron la cara. Creo que a distancia, los disparos no habrían hecho más que asustarle, pero de cerca. Digamos que me sorprendería que hubiera recuperado toda la vista después del daño que le habían hecho. Algún tiempo después le pregunté a mi jefe, ¿por qué sal de roca? Y en los segundos posteriores a la pregunta, me di cuenta de lo tonta que era. No matará a un hombre, dijo, pero duele. Y vaya si tenía razón. La forma en que el tipo gritó, la forma en que la agonía lo destrozó lentamente hasta que no fue más que un desastre. No quiero volver a sentir un dolor así mientras viva.
Acabé trabajando en ese motel unos meses más y luego encontré un trabajo que no me hacía sentir como un vampiro. Fue agradable recuperar la luz del día, pero te diré algo. Nunca me sentí tan seguro como trabajando en aquel mostrador. No con el gordito de Clint Eastwood durmiendo en la habitación de encima. El día que escapé de mi violento exnovio, acabé en un pequeño motel en Cooper County, Missouri. Llevaba bastante tiempo haciendo preparativos, guardando unos cuantos libros aquí y otros allá. Entonces, un día, cuando tuve suficiente dinero y supe que iba a estar fuera todo el día, empaqué mis cosas. Cogí un taxi hasta un sitio de alquiler de coches y me largué de San Luis. Había llegado al punto de pensar que algún día podría matarme, hasta el punto de creer que se estaba preparando para hacerlo. Decía todo tipo de cosas, pero sabía que en el fondo me odiaba. Todo lo que hacía, incluso algunas de las cosas que parecían agradables en apariencia, no eran más que formas de menospreciarme y mantenerme abajo. Pero al mismo tiempo, sabía que nunca me dejaría marchar, no del todo. Era celoso. Casi todo lo que hacía, incluso algunas de las cosas que parecían agradables a primera vista, no eran más que formas de menospreciarme y mantenerme abajo. Pero al mismo tiempo, sabía que nunca me dejaría marchar, no del todo. Era celoso, por cada pequeña cosa, también. Era sin duda el hombre más amargado que he tenido el disgusto de conocer, y después de golpearme la cabeza contra la nevera un día, decidí que ya era suficiente. Llamé a mi madre, le rogué que me dejara quedarme en su casa y, a pesar de que durante años había hecho todo lo posible por alejarme de ella, dijo que sí. Y después de eso, todo lo que tenía que hacer era esperar a que llegara el día y entonces, audio. Así que me puse en camino. Lloré casi todo el viaje, y después de no poder dormir en toda la noche anterior, creo que estuve en la carretera un total de 3 o 4 horas antes de empezar a sentirme demasiado mal para conducir. Lo último que quería era destrozar el coche y acabar en el hospital en vez de con mi madre, porque si lo hacía, mi ex se enteraría antes. Me detuve en el primer motel que vi, aparqué el coche, alquilé una habitación y me di una larga ducha caliente para quitarme el sudor nervioso que me había empapado la ropa que llevaba puesta. Por cierto, ojalá estuviera bromeando con eso. En realidad era asqueroso. Después de ducharme, todavía estoy un poco nerviosa, así que desempaqueto algunas cosas, como el cargador del móvil, un paquete de aspirinas y cosas así. Y mientras rebusco en una de las bolsitas laterales de la maleta, noto algo extraño. Al principio pensé que podría haber sido una de las fichas de sobriedad de mi ex, un esfuerzo que había abandonado mucho antes de mi intento de fuga. Pero cuando lo saqué y reconocí lo que era, casi se me cae de lo asustada que estaba. Era un AirTag, uno de esos aparatitos que te ayudan a encontrar las llaves perdidas o la cartera extraviada. Mi ex lo había metido en mi equipaje. Metí todas mis cosas en la maleta. Me puse algo de ropa cuando aún tenía el pelo mojado y salí corriendo hacia el alquiler después de dejarla etiqueta de aire en la mesilla de noche. Lo hice en cuestión de minutos, y sé que por muy poco tiempo después de volver a la carretera, mi ex comenzó a reventar mi teléfono con llamadas y mensajes. No había nada que me importara repetir, pero puedes apostar a que eran algunas de las cosas más viles que jamás había oído decir o visto escritas a nadie, y mucho menos a mí misma. Eran salvajes, frenéticas, pero un único hilo conductor las atravesaba a todas. Cuando me encontrara, iba a matarme, y estaba seguro de ambas cosas. Sabía dónde estaba y venía a por mí. Solo había un problema. Yo ya no estaba en ese motel, ¿verdad? Verás, una de las formas más insidiosas en que mi control ejercía era convenciéndome de alguna manera de que necesitaba renovar mi licencia. Si necesitaba ir a algún lado, él me llevaba, o podía conseguir un Uber en las raras ocasiones en que salía sin él. Durante mucho tiempo, esa fue mi situación. No tenía libertad, ni amor propio, ni idea de cómo iba a salir del pozo tan profundo en el que me había metido. Mi ex supuso que debía de haberme llevado en coche o en Uber al motel, pero no se paró a pensar que yo ya había puesto en práctica una pieza clave de mi plan de fuga. Cuando tuve que renovar el carnet de conducir, mi ex pensó que era imposible hacerlo sin que él lo supiera, ya que todo el papeleo y el propio carnet se entregarían en el apartamento.
pero como me vi prácticamente obligada a trabajar a tiempo parcial, para poder mantenernos al día con los gastos, gracias a Dios por la subida de los precios de la gasolina y de los alimentos, supongo, pude hacer que me enviaran toda la documentación a mi lugar de trabajo. El salario a tiempo parcial también significaba que en realidad podría pagar los honorarios a mí mismo. También, lo que significa que no alertara a mi ex pidiéndole dinero en efectivo. La norma era que podía pedir dinero siempre que quisiera, pero la cantidad que me dieran dependía totalmente de cuánto pensara mi ex que necesitaba. Cuando todos los precios subieron, que yo tuviera mi propio dinero fue como un mal necesario para él. No le gustaba, pero ya no podía permitirse pagar todas mis cosas, así que había que hacerlo. Y antes de que alguno de ustedes se ponga a decir que yo era una desagradecida, puedo asegurarles que su falsa generosidad no era más que otro intento de ejercer el control. Pero entonces, con el dinero para pagar los honorarios, así como otras cosas que necesitaría por el camino, el dinero del motel siendo una de ellas, estaba listo para ir, así que me fui a renegar. En la cabeza de mi ex no había nada que yo pudiera hacer salvo esperar que un Uber apareciera antes que él. Una escapada a los alrededores que era una muy mala opción, teniendo en cuenta que estamos a mediados de enero. Pensó que me tenía acorralada, y estaba tan regocijado con la idea que se podía leer en sus mensajes. Yo no lo sabría porque estaba conduciendo en ese momento, pero casi todos los demás mensajes empezaban con ley o LMA o jajaja. En realidad me alegro de haber estado ocupada en ese momento, porque habría sido muy difícil resistir la tentación de enviarle un mensaje de texto con algo como, no estoy allí, maldito psicópata, pero tu etiqueta de aire sí. Sé que era mucho mejor no decir nada. Cuando le hago llegar al motel, me doy cuenta de que su furtiva idea de acosador no había sido tan furtiva como pensaba. Me ha ido mucho mejor desde que escapé de esa relación más que tóxica, pero en todo este tiempo, tampoco he experimentado nada tan singularmente aterrador como tirar de una etiqueta de aire y darme cuenta de que estaba siendo rastreada por un hombre que quería mi sangre. Y sinceramente, espero no sentir nunca ese tipo de terror. Otra vez. He volado 3 veces en mi vida adulta, y solo porque eran vacaciones europeas o asiáticas que incluían lo que yo consideraba lugares de nivel bucket list. Y la única razón por la que pude sobrellevar esos vuelos fue porque estaba hasta arriba de Xanax. También fui a la universidad a varios estados de distancia de casa, exactamente a 7, lo que significaba que cuando se trataba de viajar a casa por vacaciones, los viajes a veces se convertían en asuntos a lo Tolkien. Salía hacia Vermont por la mañana temprano y después conducía durante 10 horas seguidas, lo que normalmente me llevaba a algún lugar de la Virginia rural. Luego, dependiendo de lo cansado que estuviera, elegía el motel menos cutre que pudiera encontrar, preferiblemente alguno con una buena comida cerca, y descansaba allí toda la noche antes de volver a la carretera por la mañana. Así que estoy conduciendo a casa para un verano al final del segundo año en UVM, y por ese tiempo yo tenía un motel preferido y un lugar hearty que había parado en 2 ocasiones antes. No quiero revelar el nombre del lugar, pero supongo que sabiendo que está cerca de Hearties alguien en algún lugar lo descubrirá eventualmente. De todos modos, llego al motel, pago mi habitación y me dirijo a Hearties para cenar galletas y tostadas francesas. Después, vuelvo a la habitación, me doy una ducha y veo un poco la tele. Me levanté de la cama, me acerqué a las maletas y rebusqué en un bolsillo lateral hasta que saqué un paquete de cigarrillos arrugado. Durante ese segundo año de universidad, me avergüenza decir que aprendí a fumar de uno de mis compañeros de piso. Es un hábito asqueroso y, recordándolo, no puedo creer lo estúpido que fui al engancharme. Como mis padres se habrían vuelto locos si se hubieran enterado, decidí dejar de fumar antes de volver a casa, para no tener la tentación de fumar en todo el verano. Resulta que no se me dio muy bien el proceso de deshabituación y cuando me registré en el motel, seguía teniendo unas ansias de nicotina de pesadilla, justo a la hora de acostarme. Intenté resistirme, pero como por la mañana me esperaba un largo viaje en coche, decidí que no había tiempo para una sudorosa noche de insomnio. Así que cogí el paquete de cigarrillos arrugado, saqué el mechero y me dirigí al paseo para coger un autobús nocturno. Recuerdo que, mientras la dulce nicotina recorría mi torrente sanguíneo, pensé, me voy a arrepentir mucho de no haberlo dejado antes, ¿verdad? En retrospectiva,
El pensamiento parece casi profético. El motel tenía la clásica forma cuadrada de una U con ángulos rectos en lugar de curvas. Mi habitación estaba en una de las salas, con vistas al aparcamiento en forma de rectángulo. Y mientras estoy apoyado en la barandilla, resoplando, veo un coche entrar en el aparcamiento. Un tipo mayor sale de un Toyota Camry de color claro y empieza a rebuscar en el bolsillo la llave de su habitación. Justo cuando llega a su habitación de la planta baja, veo un destello de movimiento en la oscuridad de mi visión periférica. Y en un instante, estas dos personas, un hombre y una mujer, se abalanzan sobre el tipo mayor que abre su puerta y, tras lo que parece ser un breve y sometido enfrentamiento, el trío desaparece en la habitación del motel. No estoy diciendo que posea una intuición situacional del nivel de un cazador furtivo, pero algo en la interacción me pareció extremadamente extraño. Por un lado, la pareja más joven podría haber estado esperándole, quizá durante horas, y haberse cabreado cuando el padre o tío o quien quiera que fuese apareció por fin para dejarles entrar en la habitación del motel, pero, por otro lado, había algo muy sospechoso en la forma en que la pareja más joven parecía apresurar al tipo mayor, en cómo saltó asustado cuando se volvió por primera vez para mirarles, y en cómo le empujaron suavemente dentro de la habitación primero, echaron un vistazo alrededor y luego cerraron la puerta tras ellos. De todos modos, me quedaban pocas caladas de cigarrillo, así que lo apagué. Volví a la habitación para tirarlo por el retrete, cogí el móvil y salí de nuevo a la pasarela. No pensé que mi primera llamada debía ser a la policía de inmediato. No sabía al 100% lo que había visto. Me sentiría como un imbécil si la policía se presentara y pateara la puerta de la habitación del motel, y resultara que la mitad femenina de la pareja más joven solo necesitaba orinar con urgencia, y por eso se apresuraron a la habitación del motel. Pero aún así, estaba dispuesto a llamar al 911 si veía algo más. Así que me quedé en la pasarela y seguí observando la habitación del motel a la que había visto entrar a las tres personas. 1 o 2 segundos después, se me ocurrió una idea. Podía acercarme a la zona de facturación, explicarles la situación y preguntarles amablemente cuántas personas había en esa habitación. Pero entonces, incluso si decían que solo una persona, estoy bastante seguro de que el motel no estaba operando en la política de no huéspedes, y en ese punto, una vez más tuve la sensación escalofriante de que estaba exagerando totalmente lo que había visto, así como metiendo las narices donde no debía. Y con eso en mente, decidí abandonar la idea de preguntar en la zona de facturación y volver a mi habitación para intentar dormir un poco. Entonces, literalmente, en el momento en que me di la vuelta, oí unos golpes demasiado fuertes, pero amortiguados, que obviamente provenían de una de las habitaciones al otro lado del aparcamiento. Crecí rodeado de armas y supe al instante lo que había oído. Así que mi reacción inmediata fue escabullirme detrás de uno de los pilares de hormigón que sostenían la pasarela superior y llamar al 911 para informarles de que se habían producido algunos disparos. Pero justo cuando estaba detrás de ese pilar y asomé la cabeza para poder ver el aparcamiento, no tuve oportunidad de llamar al 911 antes de que la puerta de la habitación de las tres personas se abriera de golpe. La persona que salió corriendo primero fue la mitad masculina de la pareja más joven, y parecía que cojeaba un poco, pero aún así llegó hasta el otro lado del apartamento antes de que saliera la mitad femenina. Ella se cayó de bruces al salir por la misma puerta por la que su hombre acababa de salir corriendo, pero se levantó y corrió un poco más antes de que el tipo mayor, al que yo había visto primero, saliera de la habitación del motel y le disparara. Volví a esconderme detrás de la columna, lo más flaco que pude, y luego me pasé demasiado tiempo desbloqueando el teléfono porque me temblaban las manos. Entonces, antes de que pudiera enviar la llamada y ponerme el teléfono en la oreja, oí dos cosas seguidas. La primera fue la voz de lo que supuse que era la mujer herida. Gritó: «Por favor, no me mates, estoy embarazada». Intentó decir algo más, pero fue interrumpida por la segunda cosa que oí, y esa segunda cosa fue el disparo que la mató. Probablemente fue el sonido más fuerte que había oído nunca, ni siquiera porque se disparara una pistola de gran calibre a 30 o 40 metros de distancia, sino por lo que se dijo antes. El tipo mayor la oyó decir esto, y ni siquiera dudó. Claro que puedo ver que es una mentira, una diseñada para ganar la simpatía de alguien que ella creía tan inofensivo como un anciano.
Pero que él ni siquiera dudara en disparar de esa manera fue realmente horrible. Ni siquiera fue como si él tampoco la creyera. No se paró a preguntar, de verdad, ni a decirle que no parecía embarazada. Sé que algunas mujeres pueden estar bien por debajo de su tercer trimestre antes de que realmente empiecen a notarlo, pero mi punto sigue en pie. Era como si la creyera, pero no le importaba. Todavía estaba temblando por lo que acababa de pasar cuando me di cuenta de que ni siquiera había dudado de él. 911 todavía. El número estaba ahí flotando en mi pantalla. Lo que tampoco quería era que el tipo me oyera denunciarle a la policía por si acaso decidía subir y deshacerse de cualquier testigo. Así que un golpe de marcar corrió de nuevo en mi habitación antes de cerrar la puerta detrás de mí, y se deslizó debajo de la cama justo a tiempo para coger el despachador, diciendo por segunda vez, 911, ¿cuál es su emergencia? Es cierto lo que dicen de que el tiempo se ralentiza en esas situaciones. Atendí la llamada al 911, me quedé en la línea con la operadora, pero vi pasar literalmente los minutos mientras esperaba a que apareciera la policía. Me preocupaba que se produjera algún tipo de tiroteo, y no vi exactamente cómo acabó el tipo, pero debió de entregarse pacíficamente porque vi cómo los policías lo llevaban al coche, y él estaba completamente callado y cooperando. Entonces cometí el error de mirar hacia el cuerpo de la mujer a la que había disparado. Le disparé justo en la cara, justo entre los ojos probablemente porque había un gran agujero donde la mayor parte de su cara debería haber estado. En su cabeza estaba tumbada en un ángulo, probablemente porque no había parte trasera del cráneo para sostenerlo. La cosa es que no parecía real. Parecía el atrezo de una película, y no sé si es porque realmente lo parecía, o era la forma que tenía mi cerebro de disociarme de lo que estaba viendo, pero como he dicho, no parecía real. No hasta que apareció el paramédico y puso una sábana blanca sobre ella. No hacen eso con el atrezo de las películas, no cuando están con las cámaras alrededor. Han pasado casi 15 años desde que vi asesinar a esa mujer. Y me refiero a asesinato también, porque por mucho que crea en la segunda enmienda, así como en el derecho de una persona a defenderse, lo que ocurrió no fue en defensa propia. Y el primer disparo lo fue, el que ahuyentó a la pareja masculina de la pareja más joven, pero perseguir a esa chica hasta el aparcamiento mientras ella huye, dejando de ser una amenaza para él, eso constituye asesinato si me preguntas. Y luego ignorar completamente las súplicas de la chica, ni siquiera dudar antes de ejecutarla. No creo que vuelva a presenciar algo tan a sangre fría como eso en lo que me queda de vida, lo cual, en todo caso, sería una bendición infernal. Me licencié en Trabajo Social en la Universidad de Berkeley en 2009. Desde el instituto me había decidido a trabajar con niños y familias vulnerables, y supongo que los orígenes de estos son otra historia, así que intentaré ceñirme a esta. Supongo que podría decirse que todo se redujo a que tenía una especie de complejo de sálvese quien pueda. Y por un tiempo, lo encontré muy gratificante. Solo hay una cosa que no te dicen sobre el trabajo social, y es cómo llegas a odiar a algunas de las mismas personas a las que estás encargado de ayudar. Diría que entre el 60 y el 70% de la gente con la que traté durante el año que pasé en el trabajo eran personas buenas y de buen corazón que simplemente tenían mala suerte, y normalmente no era culpa suya. Pero luego estaba el 30% restante. Alrededor de 1 de cada 3 casos me recordaba a esa frase de la Divina Comedia de Dante: abandonad la esperanza todos los que entráis aquí. Lo peor, con diferencia, eran las personas que se hacían pasar por una familia feliz durante mis visitas, pero que claramente descuidaban o maltrataban a sus hijos a puerta cerrada. Si hubiera trabajado para los servicios de protección de menores, esas visitas habrían acabado de forma muy distinta. Pero no era así, así que tuve que morderme la lengua, hacer mi trabajo y esperar a que respondieran a mis informes antes de que fuera demasiado tarde. Al final del primer año estaba a punto de derrumbarme. Me resultaba muy irónico que el trabajo social se presentara como una profesión para personas que se preocupan por los demás, cuando en realidad es más adecuada para quienes carecen por completo de emociones. Me confié a mi jefe y le confesé mis temores de estar desarrollando una relación de confrontación con las personas por las que se suponía que debía sentir compasión. Pensé que la confesión me llevaría a solicitar el paro, pero mi jefe me hizo una sugerencia.
En lugar de ser trabajadora social, quizá debería plantearme ser agente de la libertad condicional. Me dijo que conocía a un tipo que había sido agente de la condicional durante casi 20 años y que si me conocía tan bien como él creía, sería lo mío. Recuerdo exactamente lo que me dijo para convencerme. Puedes ayudar a los que realmente quieres, y a los que no, te pagan por hacerles la vida imposible. 3 minutos después, estaba en el sitio web del CDCR buscando un puesto vacante. Y de eso hace ya 12 años. Desde entonces he sido agente de libertad condicional, y ha sido la mejor decisión que he tomado nunca. Y mi jefe tenía toda la razón. No todos los presos en libertad condicional son como los que se ven en las películas. De hecho, al menos el 50% de los tipos con los que he trabajado a lo largo de los años eran parecidos a los que traté en el trabajo social. Eran buenas personas, algunas de las cuales habían tomado algunas decisiones muy malas en su vida, pero asumían la responsabilidad de sí mismas y claramente querían hacer un cambio a mejor. Tratas de mantener una relación lo más profesional posible con tus presos en libertad condicional por razones obvias, pero creo que con uno o dos de ellos, y alguna otra vida, podríamos haber sido amigos. Y uno de ellos era un tipo de unos 60 años al que llamaré Smokey. No quiero desvelar el verdadero nombre de Smokey ni ningún otro detalle personal, pero a pesar de su accidentado pasado, Smokey era en realidad un buen tipo. Sé que eso puede poner en duda mi juicio moral cuando les digo que Smokey era un asesino convicto con 35 años de prisión a sus espaldas. Pero era verdad. Todo lo que Smokey hizo fue matar a un hombre que inevitablemente lo habría matado a él. Solo que lo hizo preventivamente y no en defensa propia. Por lo que tengo entendido, el hombre al que mató Smokey era una auténtica escoria, no lo que podríamos llamar un civil en absoluto. No digo que mereciera morir, pero Smokey podría haberlo hecho mucho peor teniendo en cuenta el tipo de chanchullos que se traía entre manos antes de ir a la cárcel. No intento excusar lo que hizo. Le quitó la vida a un hombre y merecía ser castigado por ello, pero el hombre que salió de la cárcel no era el mismo que entró. Durante el último par de evaluaciones que hicimos, todo lo que hicimos fue beber cervezas de raíz y charlar. Smokey estaba completamente sobrio, no bebía. Tenía un trabajo como mecánico de camiones y estaba en proceso de reconectar con la hija adulta de la que se había distanciado hacía tiempo. Estaba limpio y sereno, como suele decirse, y se acercaba el día en que le darían el alta de la condicional. Así que un día, Smokey y yo estábamos hablando, y él tocó uno de los temas habituales en nuestras conversaciones. A menudo hablaba de los peligros que había estado a punto de correr durante su carrera delictiva y de la suerte que había tenido de salir indemne de todos y cada uno de ellos. En conversaciones anteriores me había parecido redundante preguntarle por esos roces. Había muy pocas posibilidades de que Escom compartiera conmigo detalles de su pasado delictivo, sobre todo de las cosas de las que se había librado. Pero en una de estas evaluaciones finales, Smokey me contó una historia. Técnicamente hablando, no detallaba que hubiera hecho nada ilegal, o al menos nada por lo que yo fuera corriendo a mis superiores, no a esas alturas. Pero, sinceramente, fue una de las historias más espeluznantes. Al menos la historia real más espeluznante que creo haber oído nunca. Muchos años antes de que Smokey fuera condenado por asesinato, trabajaba para una operación de narcotráfico que operaba por toda la costa oeste. Al principio era solo músculo, supongo, pero como en cualquier otra organización profesional, sus jefes empezaron a darle más y más responsabilidades a medida que demostraba su competencia. Esto podía implicar supervisar un envío, reunirse con un contacto potencial o, en este caso, atar un cabo suelto. En esa etapa de su carrera, Smokey nunca había disparado ni apuñalado a nadie, y mucho menos había acabado con una vida. Si tenía un problema con alguien, utilizaba las manos, y era lo bastante grande como para que la simple amenaza de violencia bastara para evitar un posible conflicto. Pero según él, el trabajo que le habían asignado no era el de ejecutor. Era de verdugo. Le llaman al despacho de su jefe, que operaba como una especie de empresa tapadera. Le preguntan si conoce a un chico que se hace llamar Babyface. Y conoce a ese tal Babyface porque todo el mundo lo conoce.
Babiface tenía unos 20 años, pero parecía que podría haber pasado por un estudiante de primer año de instituto. Rasgos realmente juveniles, sin un ápice de vello facial, con una estatura de 1,7 metros, pero lleno de una energía entusiasta e infantil. Llevaba un par de meses trabajando para los traficantes, cuando un día desapareció de la faz de la tierra durante 24 horas. ¿No cogía el teléfono? No era ninguno de los lugares donde se estrellaba habitualmente. Fue un fantasma durante un día entero. Y entonces, los envíos de los traficantes empezaron a ser recogidos cuando pasaban a través de las fronteras estatales en Oregón. Para el jefe, no era una coincidencia. Babiface había sido recogido por la policía y obviamente se había chivado. No había otra forma de explicarlo. Al menos no a los ojos del jefe. Así que a Smokey se le encomendó una tarea sencilla. Reunirse con cara de bebé en un motel en medio de la nada, llevarlo a un campo de granjeros, dispararle en la cara y grabarle la palabra rata en el cuerpo. Cara, pecho, no importaba. Solo tenía que decir rata. Como dije, Smokey nunca había matado a nadie, así que la idea de que el primero fuera un idiota de buen corazón que cometió un pequeño error. Bueno, digamos que no era lo ideal. Además de eso, y esto es según Smokey, no yo. Pero sintió que matar a este chico era hacerle el juego a la DEA, la agencia antidrogas. Smokey dijo que era una práctica bastante común que secuestraran algunos de tus envíos, y luego arrestaran a uno o dos de tu equipo con cargos de mierda justo antes de la incautación. Los tipos a los que detenían se quedaban 24 horas sin darles nada. Pero entonces sus jefes pensarían que era un soplón. El mejor escenario para la DEA. El soplón es asesinado, y ellos pueden abrir una investigación por asesinato si su caso de narcóticos es encontrado deficiente. De esta forma, puedes minar la estructura y la moral de cualquier organización, haciéndolos más nerviosos y, por tanto, más propensos a cometer errores. Smokey pensó que podría haber sido la misma táctica que se estaba utilizando con ellos, pero también sabía que si se negaba a recortar a Babiface, que sería él el que recibiría un balazo en la parte trasera del motel en su lugar. Así que hizo lo único que podía hacer en esta situación, les dijo que él haría el trabajo, y luego esperó nuevas instrucciones. Finalmente llega el día. Smokey recibe una llamada a primera hora de la mañana, diciéndole que se dirija a un motel que estaba cerca del Valle de la Muerte, que ahora que pienso en ello como un lugar tan caricaturescamente simbólico para llevar a cabo una ejecución, es casi risible. Le dicen que la reserva está bajo un nombre determinado que utiliza para conseguir la llave de su habitación, y luego espera durante las 3 horas siguientes hasta que por fin aparece Babiface. Los jefes le habían dicho que estaban impresionados de que no se hubiera derrumbado bajo la presión de la policía y, como había demostrado ser un buen soldado, tenían una misión súper secreta para el que consistía en hacer registros con nombres falsos en Farmer Country. Smokey le siguió la corriente. Le dijo que se metiera en su coche y le explicó que iban a conducir hasta el medio de la nada para recoger un patete. Babiface se subió al coche, sin enterarse de nada, y se pusieron en marcha. Smokey encontró una carretera secundaria, condujo hasta el fondo y luego acompañó a Babiface al bosque con una pala. Habían recorrido unos 100 metros cuando Babiface se dio cuenta de lo que estaba pasando. Smokey tuvo la sensatez de ser el que llevaba la pala, pero en cuanto Babiface empezó a suplicar por su vida, Smokey soltó la pala, sacó su pistola y apuntó a Babiface. Se echó a llorar y cayó de rodillas, ni siquiera intentó huir o luchar, y se lamentaba algo así como: «Te juro que no me he chivado, te juro por Dios que no me mates, haré lo que sea, te lo suplico. Mi madre está enferma, no sé a quién cuidar si me voy. Sé que metí la pata, pero te juro que no me chivé, tiene que creerme», y todas esas cosas. Me dijo que lo de su mamá era lo que más le daba, que los ruegos no le hacían nada. Le dijo que si le daba la dirección de su madre, se aseguraría de que recibiera dinero para medicinas o una enfermera, lo que fuera que necesitara. Pero entonces, en lugar de seguir suplicando por su vida, observó cómo Babiface dejaba caer los hombros como si se rindiera y se diera por vencido. Babiface recitó alguna dirección, con código postal y todo, y luego, incapaz de ver lo que se avecinaba, se desplomó hacia adelante y aceptó su destino.
No cambió su historia, en plan, oh no, tengo que conseguir la medicación yo mismo, no podéis matarme. Parecía creer legítimamente que su potencial verdugo conseguiría algo de dinero para su madre. Se preocupaba más por su vida que por la suya, y como dije, los pensamientos empezaron a corroer la ya vacilante resolución de Smokey. Smokey dijo que después de unos segundos de sentir la pistola temblando en sus palmas, la bajó y le dijo al tipo que se levantara. Nunca antes había visto a nadie tan asustado y, al principio, este tipo estaba tan totalmente consumido por el terror que apenas podía ponerse en pie. Smokey le dijo que abandonara la costa oeste y se fuera a un lugar muy, muy lejano. Esta era su segunda oportunidad y si volvía a asomar la cara, mataría a su madre y luego a él en ese orden. Babifa se rompió a llorar de nuevo, solo que esta vez, lágrimas de alivio. Le dio las gracias a Smokey una y otra vez, un revoltijo de mocos y disculpas, y luego, tras un último ladrido de orden de desaparecer, se adentró en el bosque, para no volver a ser visto. Solo unos meses más tarde, alguien volvió a ver a Babifa C, no vivo, pero lo vieron, y para Smokey, eso resultó ser un gran problema. Un día llaman a Smokey para una reunión con su jefe. No tiene ni idea de qué se trata ni motivos para creer que tiene problemas, así que acude para ver qué quiere su jefe. Llega a su despacho y todo parece normal, pero cuando entra detecta una gran tensión en el ambiente. Su jefe está detrás de su escritorio con una mirada muy seria, no la habitual. Smokey, ¿cómo te trata tu mujer? Su jefe está furioso. No era tan raro verlo así, pero lo que realmente erizó los pelos de la nuca de Smokey fue la presencia de otros dos hombres sentados, alrededor de los bordes de la habitación detrás de donde Smokey estaría sentado frente a su jefe. Esto fue una gran señal de alarma para Smokey, ya que en una ocasión había sido él quien se había sentado en los bordes de la sala y la persona en el asiento caliente no había estado en una posición envidiable. Y así, nervioso como un gato de cola larga en una habitación llena de mecedoras, Smokey se sienta y se enfrenta a la música. Su jefe empieza pidiéndole que le cuente lo que pasó el día que le cortó la cara al bebé. Smokey repasa su historia, que era toda cierta, excepto por un pequeño detalle. Cuando termina, su jefe se queda callado unos segundos. Mira por encima de los hombros de Smokey al tipo que tiene detrás y luego le pide que se lo cuente otra vez. A estas alturas, Smokey tiene el corazón a 1000 por hora, pero hace lo que le dicen y vuelve a contar la historia. Esta vez con el mayor detalle posible, sobre todo en lo que se refiere a la parte que no era cierta, es decir, matar a Babyface. Cuando termina, hay otro momento de silencio antes de que su jefe pregunte, ¿lo desnudaste? Por supuesto, Smokey ni siquiera había matado al tipo, y mucho menos lo había desnudado, así que dice que no. El jefe se tapa la cara con las manos, como si esa no fuera la respuesta que quería oír. Smokey toma entonces la iniciativa y empieza a preguntar si se suponía que debía hacerlo, diciendo que desnudaría al tipo si se lo hubieran dicho. Su jefe empieza a sentir de forma comprensiva, diciéndole que se calme, pero le explica que tienen un pequeño problema entre manos. Tenían información muy fiable de que Babyface no era un idiota con medio método que se había chivado antes que enfrentarse a otra temporada en la cárcel. Había sido un policía encubierto. Smokey no tuvo una reacción falsa cuando escuchó eso. Era todo genuino y su jefe lo abofeteó. De hecho dijo que en ese momento realmente deseó haber disparado a cara de bebé. Pensó que estaba haciendo algo bueno y diciéndole que se largara, pero cada vez parecía más que había sido el mayor error de toda su vida. Smokey había metido la pata hasta el fondo, pero no era prescindible. No de la misma forma que lo había hecho cara de bebé o al menos la persona que ellos creían que era. Así que en lugar de ser golpeado, a Smokey se le dio la oportunidad de hacer las cosas bien. Su jefe tenía miedo de que cuando Smokey disparara al tipo, lo enterrara mientras llevaba algún tipo de dispositivo de rastreo y cuando los policías se dieran cuenta de que Babyface estaba muerto y no solo encubierto e inalcanzable, pudieran encontrarlo en cuestión de horas. Así que le tocó a Smokey, junto con los otros dos de la sala, conducir hasta el lugar donde había enterrado al policía encubierto, desenterrarlo y trasladarlo a otro lugar después de quitarle los micrófonos o cables que llevara conectados. Fácil, ¿verdad? Bueno, como ambos sabemos ahora,
Smokey no se dirigía allí para desenterrar al encubierto. Iba a ir allí a cavar su propia tumba. Pero entonces, ¿qué otra cosa podía hacer? Si intentaba darles evasivas, su historia se desmoronaría y, si eso ocurría, no tenía ninguna esperanza de salir vivo de allí. Pero sí ganaba algo de tiempo y conducía a aquellos dos tipos hasta el campo de los granjeros. Tal vez tuviera alguna posibilidad de escabullirse entre los árboles cuando estuvieran de espaldas. Después de todo, si querían entrar y salir a tiempo, necesitaban más de una pala en la tierra para hacer el trabajo. Tal vez Smokey se vaya a orinar y no vuelva, o si la fuerza viene a peor, tal vez pueda usar una pala para sacar lo mejor de ellos antes de que ellos saquen lo mejor de él. Así que se van al campo de los granjeros, fuera del lugar donde Smokey mató, o más bien no mató, al policía encubierto. Los acompaña hasta más o menos el mismo lugar porque no puede recordar la ruta exacta que tomaron. Y entonces empieza a cavar con uno de los chicos ayudando y el otro vigilando. Cavan durante una hora, llegan al menos a 2 metros de profundidad y no hay nada. Smokey se disculpa y los dos tipos se dan cuenta de que han perdido una hora entera, pero se tragan la historia de que han cavado en el lugar equivocado y se van a otro sitio a cavar otro agujero. Pero antes de hacerlo, uno de los vigilantes, Sapironim Smokey, le dice que se lo piense muy bien antes de que empiecen a cavar de nuevo. El tipo es bastante agresivo, ya que obviamente está furioso con Smokey por haber puesto en peligro sus vidas y su libertad, e incluso puede que le hayan dicho que le pegue si no encuentran el cuerpo, siendo Smokey solo otro cabo suelto que necesitaban atar. Smokey empieza a cavar con la ayuda de uno de los dos chicos y, una hora después, el ayudante tira la pala al suelo, sale del agujero y decide tomarse un descanso. Smokey sigue asegurándoles que enterró al tipo a demasiada profundidad para que los perros huelan el cuerpo, que es un profesional, que solo queda cavar un poco más. El agujero es ahora demasiado profundo para que él salte y los embosque. Está atrapado, y en un agujero que muy probablemente acabará siendo su tumba, y no la tumba de ese policía encubierto. Justo entonces se le ocurre otra excusa y empieza a decir que estaba oscuro cuando por fin encontró el lugar para enterrar a Babyface, como no puede saber dónde estaba, todas esas cosas. Pero los dos tipos de arriba no estaban interesados. Lo que les interesaba era alguien o algo que parecía acercarse a través de los árboles, y segundos después, Smokey oye a alguien gritar alto y claro: «Departamento del sheriff, enséñame las manos». El tipo de arriba no levanta las manos, y firme se vuelve hacia Smokey, con pura rabia candente en los ojos, y le apunta con la pistola. Le pega 3 tiros y grita algo antes de que los ayudantes lo maten a tiros y se den la vuelta. Una de esas balas se clavó en la pierna de Smokey, dejando una cicatriz que más tarde vi con mis propios ojos. Para los policías, Smokey era la víctima en esta situación. No les dijo ni una palabra de lo que había pasado, así que supusieron que estaba implicado de alguna manera en una conspiración criminal, pero como tampoco tenían una mierda de la que acusarle, salió del hospital un hombre libre. O al menos libre en el sentido legal, aún tenía que vérselas con sus compañeros de trabajo. Ya se habían hecho a la idea de que Smokey era una especie de rata, y para ser justos, eso es exactamente lo que parecía. Condujeron en medio de la nada, un tipo es asesinado, otro es atrapado, y luego el último es liberado sin cargos. Era altamente sospechoso. Así que en vez de tratar de defender su caso con los jefes, que ni en 1.000.000 de años creerían que no estaba trabajando con la policía, Smokey se dio a la fuga. Unas semanas después, estaba en otro motel, en algún lugar lejos del norte de California, cuando se dio cuenta de que alguien le observaba desde el aparcamiento, alguien a quien reconoció. Dio una vuelta por la ciudad para asegurarse de que le seguían, y luego se metió en un callejón. Salió del coche con el motor aún en marcha y se escondió detrás de un contenedor. El tipo que le seguía le impide el paso y se acerca al coche de Smokey. Smokey salta, ve la pistola, la mano de su posible asesino, pero es demasiado tarde para que el tipo reaccione. Smokey le metió las 6 balas de un revólver del 38, huyó sin recoger los casquillos, y aún llevaba encima el arma del crimen cuando le paró un policía motorizado unos días después. Y así fue como acabó con sus más de 30 años en la cárcel, y también en compañía mía.
Smokey dijo que nunca sabrá con certeza cómo supieron los policías dónde encontrarle, pero tenía sus sospechas. Sabe con certeza que él mismo no llevaba ningún micro ni rastreador, y con toda probabilidad, el tipo que intentó matarle tampoco llevaba nada. Pero el tercer tipo, que parece que saltó del agujero para su descanso un poco demasiado cerca de la hora en que apareció la policía, y acabó esposado y no con una bala dentro. Eso fue un poco demasiado sospechoso para no ser considerado una opción. Por otra parte, existe la posibilidad de que al elegir perdonarle la vida a Babyface, Smokey se ganara algunos amigos poderosos. Amigos que decidieron ayudarle, igual que Smokey decidió ayudar a Babyface aquel día. Smokey era probablemente el hombre más interesante que he conocido en mi vida. No uno respetuoso de la ley, no uno exitoso, pero uno bueno y uno interesante. Y Smokey vive y muere en el anonimato. Aunque a veces pienso que él lo prefiere así.